Identificación de los piadosos. Arthur Pink. En una época como la actual, cuando, debido a la abundancia de la iniquidad, el amor de muchos se ha enfriado, se podría pensar que no es fácil distinguir al genuino del espurio, al cristiano vivo del profesante sin vida. Pero esa es una noción equivocada, es exactamente lo opuesto, como una pequeña reflexión debería indicar a aquellos que han sido favorecidos con entendimiento espiritual. Es en tiempos de avivamiento, cuando el Espíritu de Dios está trabajando poderosamente en una comunidad, que muchos son despertados temporalmente, convencidos de sus pecados y tienen sus emociones profundamente conmovidas, aunque no son regenerados. Se les imprimen impresiones, y temiendo la ira venidera, ejercitan una fe natural y temporal en Cristo y encuentran paz en ella. Tales son aquellos que reciben la palabra con gozo. Lucas 8, 13, pero no tienen raíz en sí mismos. Marcos 4, 17. Mateo 13, 20. Flotan con la marea del avivamiento y son llevados a las compañías del pueblo de Dios, pero como dice Mateo 13, 21, duran solo por un tiempo, porque su bondad es como nube de la mañana, que se desvanece como el rocío de la madrugada. Oseas 6, 4. Lo que hemos señalado anteriormente, por desagradable que pueda ser para aquellos a quienes les gusta pensar que todo lo que reluce es oro verdadero, se ilustra y demuestra a lo largo de toda la historia religiosa. Se nos dice claramente que el Señor lo llamó a Abraham solo, Isaías 51, 2, cuando le ordenó que dejara Caldea y fuera a una mejor herencia. Sin embargo, Génesis 11, 31 nos dice que Taré, su padre, lo acompañó para ir a la tierra de Canaán, pero nunca llegó allí, muriendo en Harán, versículo 32, que significa a mitad de camino. Cuando el Señor extendió su mano poderosa y liberó a los hebreos de la casa de servidumbre, se nos dice que también subió con ellos una multitud mixta. Éxodo 12, 38. Esa multitud mixta pronto se convirtió en una espina en el costado de Israel, porque fueron ellos quienes sienten codicia por las ollas de carne de Egipto e influyeron malvadamente en el pueblo de Dios para que se quedaran insatisfechos con el maná. Números 11, 4, 5. Así como el éxodo de Israel de Egipto fue un tipo divinamente diseñado de la redención de los elegidos de Dios, de la misma manera esa multitud mixta que se unió a ellos prefiguró a la multitud de profesantes vacíos que siempre se han asociado con ellos. En una fecha posterior, cuando Dios obró tan maravillosamente a través de Josué, leemos acerca de los gabaonitas que decidieron unirse a Israel, y tan hábilmente se hicieron pasar por extranjeros y peregrinos que el siervo de Dios fue engañado por ellos. Se acercaron a él con un lenguaje de piedad, diciendo, y le dijeron, tus siervos han venido de una tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto. Josué 9, 9, 10, lo cual sirve para ilustrar el mismo principio y hecho. Todos sabemos cómo fue con Cristo durante los días de su ministerio terrenal, hablando como nunca antes había hablado nadie, andando haciendo bienes, obrando milagros, grandes multitudes acudieron a él, muchos creyeron en su nombre, pero con una fe no salvadora. Juan 2, 23, 24, y anduvieron con él como sus discípulos por un tiempo, pero más tarde lo abandonaron. Juan 6, 66. Mientras anduvieron con él, ¿supone usted que era fácil percibir su verdadero carácter? No, de hecho, como lo indican las siguientes palabras de nuestro Señor a los apóstoles, ¿también vosotros queréis iros? Juan 6, 67. Fue solo cuando llegó la hora de la prueba que su verdadero carácter fue revelado, y así ha sido a lo largo de los siglos de esta era cristiana, cuando el Espíritu Santo ha obrado con poder, regenerando y reavivando a los elegidos, siempre se ha unido a sus filas una multitud mixta, y mientras el reavivamiento continuó, rara vez fue posible para el juicio humano distinguir la cizaña del trigo. Así fue en los benditos días de los reformadores y los primeros puritanos. Así fue bajo la predicación de George Whitefield, Jonathan Edwards. Pero eso está muy lejos de ser el caso ahora o durante muchos años pasados. Nuestra suerte está echada en un día en que el espíritu está contristado y su poder retenido, cuando en la mayoría de los lugares, él ha sido apagado y su presencia retirada. Sobre la gran mayoría de iglesias y capillas, está escrita la frase, vuestra casa os es dejada desierta, y aunque los servicios continúan, son sin vida y sin unción, y aunque se siguen añadiendo nuevos miembros, no son más que ramas estériles como lo evidencian sus vidas infructuosas, y por eso,
se los distingue fácilmente de los santos genuinos, y por eso son muy diferentes en calibre de los profesantes de tiempos anteriores y mejores. Es la santa presencia del Espíritu y las operaciones de gracia las que marcan toda la diferencia, no solo para los regenerados sino también para los no regenerados. Hay sus operaciones generales, así como particulares. La primera es su obra sobre los muchos, mientras que la segunda es su obra vivificadora dentro de solo unos pocos. Incluso los impíos que asisten a los servicios donde se siente el poder de un espíritu no contristado son al menos. Cuando se pusieron serios y se sobresaltaron, muchos se movieron a una reforma de vida, y no pocos a hacer una profesión y unirse con el pueblo de Dios. Y si su profesión ha de ser creída, su andar debe ser ordenado. Pero en un día cuando el espíritu está apagado, sus operaciones poderosas cesan más o menos, y entonces todo el tono de las cosas se reduce rápidamente, y los profesantes con un andar desordenado aún pueden mantener su posición. Sin embargo, se los reconoce mucho más fácilmente. No hay una buena razón por la cual un hijo de Dios deba estar equivocado acerca de los profesantes vacíos. Él solo tiene que medirlos, como él mismo también debería hacerlo, por el estándar infalible de la palabra de Dios. En ella, el Señor ha descrito claramente a su pueblo con muchas marcas diferentes, por las cuales pueden ser identificados. Veremos ahora una que es menos conocida y acerca de la cual se escribe y se dice mucho menos que acerca de muchas otras. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda a Timoteo 3, 12. Observe cuán penetrante es esta afirmación: no algunos, sino todos, no pueden, sino padecerán persecución, si quieren, están determinados, a vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Es darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestros corazones y vidas. Es rechazar las costumbres de este mundo, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino tener nuestro carácter y conducta formados y regulados por la palabra. Es buscar sincera y fervientemente agradar a Dios en todas las cosas. Es para que las gracias de la fe, la esperanza y el amor se ejerzan constantemente sobre él, para que produzcan sus frutos apropiados. Ahora bien, aquellos que quieran vivir piadosamente, todos los que lo hagan padecerán persecución. Siempre lo han hecho, y siempre lo harán en este mundo. El piadoso Abel fue perseguido por Caín, Isaac por Ismael, David por Saúl, los profetas por los apóstatas, Cristo por los judíos. Y tanto las escrituras como la historia muestran que la persecución siempre ha venido más de los santos nominales, del mundo que profesa ser cristiano. Es cierto que hay varios grados de persecución, desde la burla y la indiferencia, hasta ser expulsado de la iglesia, desde ser tildado de puritano, hasta ser en el cepo. Así también la persecución toma diferentes formas, como existe en el corazón, surge de la lengua o por las acciones, pero generalmente, se realiza bajo el manto de la religión. Ahora bien, un cristiano profesante puede escapar de la persecución al comprometerse, pero no lo llamará así, más bien, dice que está evitando los extremos, actuando con prudencia, etc. Pero los verdaderos cristianos se niegan a recortar sus velas, y por lo tanto, sufren y deben sufrir persecución. Lector, si no estás siendo perseguido de una forma u otra, no tienes derecho a considerarte como alguien que vive una vida piadosa. Hay quienes creen que la persecución en una forma más pronunciada pronto será la suerte de la cristiandad. Personalmente, disentimos enfáticamente. Ciertamente, lo que se conoce como cristianismo organizado no está en vísperas de ser perseguido como en épocas anteriores. ¿Por qué somos tan dogmáticos? Porque Satanás es el autor de la persecución, y no provocará oposición contra las iglesias tal como son ahora. Está muy complacido de dejarlas solas en su heterodoxia o formalidad muerta. Hay muy poca piedad prevaleciendo en ellas hoy en día para causarle a Satanás alguna inquietud. El hombre fuerte armado tiene plena posesión de los corazones de los profesantes ventosos, y por lo tanto, los deja descansar en una falsa paz. Pero si el Espíritu volviera a obrar de una manera inconfundible afuera en el desierto, entonces el diablo se enfurecería y agitaría a sus agentes eclesiásticos para que hicieran todo lo que estuviera en su poder para ponerle fin. Pero él sigue oponiéndose a los seres piadosos, y por su oposición, podemos identificarlos. Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz están sus bienes. Lucas 11, 21. El hombre fuerte aquí es Satanás, como lo muestra el contexto. Su palacio tiene una doble referencia. Individualmente, significa el corazón del pecador, en el que el diablo reside y gobierna. Colectivamente, es una cristiandad apóstata,
donde preside como Dios del mundo religioso. Sus bienes son las facultades del alma individual y sus víctimas engañadas en la empresa corporativa. Pero lo que observaríamos especialmente es que Satanás preserva sus bienes en paz. No hay un conflicto incesante dentro de aquel a quien Satanás guarda, sino más bien, el sueño de la muerte. Así que en su sinagoga, Apocalipsis 2, 9, él mantiene a sus miembros en paz unos con otros. Son los santos, aquellos que están determinados por la gracia a vivir piadosamente, los que son objeto de su malicia, y contra quienes él incita la persecución, utilizando cuando puede, a los cristianos profesantes como sus instrumentos. Prácticamente cubrimos el terreno que pretendíamos, pero después de meditar sobre él mismo, sentimos que hay uno o dos puntos que necesitan más bien aclaración y ampliación. Por ejemplo, la presencia de tantos cristianos nominales entre los regenerados, y la tarea de distinguir a unos de otros. Es cierto que en todas las épocas ha habido un gran número de profesantes vacíos, sin embargo, en su mayor parte, eran fácilmente reconocibles por aquellos que medían su conducta externa según las reglas de las Escrituras. Es igualmente cierto que algunos de los propios hijos de Dios sufren decadencias espirituales, y mientras están en un estado de apostasía, difieren, prácticamente, muy poco de los no regenerados. Como dijo Pablo de los Gálatas, dudo de vosotros. Gálatas 4, 20. Los apóstatas no tienen garantía bíblica para considerarse hijos de Dios, y mucho menos para esperar que otros los acrediten como tales. Pero no es de ellos de quienes escribimos, sino más bien de los que llevan las marcas de los que están en Cristo Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segunda a Timoteo 3, 12. Debe notarse debidamente que este versículo aparece en un pasaje que describe un tiempo de apostasía, y por lo tanto, es uno de los más pertinentes para nuestros días. Los últimos días del versículo 1 no significan los días finales de esta era, sino que significan esta era cristiana misma, que es la última en la historia de la tierra. En esta última dispersación, habría tiempos peligrosos. Segunda a Timoteo 3, 1. Ocurrirían y se repetirían temporadas de decadencia y alejamiento de Dios, porque el pasaje no está describiendo el mundo profano, sino el mundo profesante, no el carácter y la condición de los hombres en general, sino el de los cristianos nominales en particular. Esto es claro en amadores de los deleites más que de Dios, segunda a Timoteo 3, 4. Porque aquellos en el mundo profesante no pretenden ningún amor por él. Esto es confirmado además por lo que se dice en el versículo 5. Es esta característica la que hace que el pasaje sea de tan profunda importancia para nosotros en la coyuntura actual. Ahora bien, si uno observa cuidadosamente las diferentes características enumeradas en los versículos 2 al 4, no debería haber dificultad en identificar a quienes poseen las mismas. No es que todas esas características estén impresas en cada uno de ellos, pero son suficientes para clasificarlos. Y no es la más mínima falta de caridad, sino más bien, una declaración seria de los hechos, cuando decimos que muchas, de hecho la mayoría, de esas mismas características las tienen ahora la mayoría de los miembros de la Iglesia que profesan ser cristianos. Sin embargo, se indignan mucho si alguien se atreve a cuestionar su afirmación, pero Dios requiere que los juzguemos y actuemos en consecuencia, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita, segunda a Timoteo 3, 5. Eso claramente implica dos cosas: que el pueblo de Dios es capaz de reconocer claramente tales caracteres, y que no debe tener comunión con ellos. Si hicieran caso omiso de ese mandato, las consecuencias serían muy graves. Compárese con Apocalipsis 18, 4. Los mencionados en el versículo 5, y hay una multitud de ellos hoy en día, son descritos, en primer lugar, como que tienen apariencia de piedad, lo que significa que tienen un barniz religioso. Llevan el nombre de Cristo, pertenecen a alguna iglesia llamada evangélica y tratan de crear la impresión de que son personas regeneradas. Pero, al igual que las vírgenes insensatas, tomaron sus lámparas, y no tomaron consigo aceite. Mateo 25, 3, 4. No están habitadas por el Espíritu Santo, ni son hechas partícipes de la gracia transformadora de Dios, porque se dice de ellas, en segundo lugar, sino que negaron la eficacia de ella. Segunda a Timoteo 3, 5. Falta la realidad de la piedad vital, no se encuentran en ellas las bellezas de la santidad. Con sus labios, afirman ser piadosos, pero con sus vidas lo desmienten. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 16. Y con tales personas,
Los hijos de Dios no deben tener nada que hacer. Deben evitarlos como lo harían con la plaga. En contraste con tales personajes, el apóstol le dijo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, tribulaciones. Segunda a Timoteo 3, 10, 11. Allí está el oro genuino, contrastado con el oropel. Allí está el poder de la piedad, contrastado con la mera forma de ella. Consiste en la solidez de la doctrina, porque donde no hay eso, no puede haber nada de lo otro. Consiste en una manera de vida claramente marcada, caminando por el camino de la obediencia, en sujeción a la autoridad de Dios. Consiste en la presencia y ejercicio de las gracias espirituales. Consiste en evocar y enfrentar el odio y la oposición de los religiosos impíos. Luego Pablo agrega, como si dijera: mi testimonio y experiencia son comunes a los redimidos, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda a Timoteo 3, 12. Una vez más, queremos enfatizar el hecho de que segunda a Timoteo 3, 12 ocurre en un pasaje que describe una época de decadencia y alejamiento de Dios, como también lo muestra el versículo que sigue inmediatamente. Esas épocas de decadencia se designan tiempos peligrosos en el versículo inicial del capítulo, y por lo tanto, debemos dar respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que constituye particularmente cualquier tiempo o época peligroso para Cristo? ¿Cristianismo? Seguramente, la respuesta es obvia: es el retiro del poder del Espíritu Santo, cuando sus operaciones de gracia y unción son retenidas, porque se le ha hecho agravio. Entonces es que la mano restrictiva de Dios también es removida, y la carne recibe más o menos rienda suelta. Las consecuencias son obvias: en lugar de paz, habrá contienda, la oración se vuelve formal, la predicación es plana e infructuosa, la vieja tradición suplanta la verdad presente, segunda a Pedro 1, 12, y el resultado es una ortodoxia muerta. Pronto, a una ortodoxia muerta le sigue la heterodoxia. El estándar se baja, la mundanalidad entra rápidamente y Cristo es excluido. Apocalipsis 3, 20. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda a Timoteo 3, 13. Se trata de seductores religiosos, los hombres no regenerados que ocupan la mayoría de nuestros púlpitos hoy en día, y que con su apariencia de piedad, segunda a Timoteo 3, 5, engañan a los incautos. Los engañan, porque no perciben que sus vidas, aunque sean morales y respetables, niegan el poder o la realidad y eficacia de la misma. Peligrosa es, en verdad, una época en la que abundan tales predicadores. ¿Y cuál es la palabra especial para nosotros en un tiempo como ese? El siguiente versículo responde: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Segunda a Timoteo 3, 14. No te dejes llevar por lo que hacen casi todos los demás profesantes, presta atención a tu propia conducta. Continúa tú, no te apartes de conocer la verdad que es según la piedad. Tito 1, 1. Si otros están decididos a hacer naufragar la fe, procurad ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero recordad que la fidelidad os costará algo. En un tiempo peligroso, es posible que tengáis que caminar solos, como lo hizo Enoc. Si os proponéis que por la gracia divina viviréis piadosamente en Cristo Jesús, entonces sabed que la persecución debe ser vuestra porción, y esa persecución no vendrá de ateos e infieles, sino de aquellos que llevan el nombre de cristianos. Procederá de aquellos que todavía mantienen una forma, o apariencia, de piedad, pero que son ajenos a su poder viviente. Procederá de profesantes vacíos cuyos caminos de compromiso son condenados por vuestra negativa a conformaros a ellos, cuya mundanalidad y carnalidad son reprendidas por vuestra espiritualidad. Fueron los líderes religiosos de Israel quienes acosaron al Salvador hasta la muerte. Así, los verdaderos se distinguen de los falsos por su vida piadosa, y por la oposición que encuentran por parte de estos últimos, que pueden ser claramente identificados. Su cuidado de evitar lo que ellos llaman singularidad y puritanismo y así, escapar de la persecución, es lo que expone al profesante vacío. El verdadero pueblo de Dios, entonces, se distingue claramente de los profesantes vacíos. Las marcas características de los primeros son su determinación de vivir, a toda costa, una vida piadosa, y, en consecuencia, su sufrimiento de persecución en varias formas, no solo de infieles declarados, sino particularmente, de miembros de iglesia no regenerados. Estos últimos tienen algo de la forma de piedad, pero son ajenos a su poder o influencia vital. La piedad genuina es consistente, completa,
y se evidencia en cada situación y circunstancia. Aquellos que tienen solo la forma son religiosos solo en ciertos momentos y en ciertas relaciones. Uno es una nueva naturaleza interior que se manifiesta por fuera, el otro no es nada, sino un manto externo que busca ocultar al hombre viejo. El uno surge del temor filial y del amor espiritual, el otro, del temor servil y del amor egoísta. El uno es vitalizado por el Espíritu Santo, el otro es regulado por consideraciones egoístas o es estimulado por la emoción. El uno es duradero, el otro es solo evanescente.